Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a empezar con lo que es la clase número 5 y en esta ya vamos a ver un poco más en detalle de, por ejemplo, lo que son los delimitadores de acceso. Además de, vamos a ver un poco de la sobrecarga de métodos, sobrecarga de constructores, un poco de lo que es recursión y vamos a ver ese método static que lo habíamos dejado acá. Eso, bueno, solamente he creado un nuevo paquete copiando las dos clases importantes que habíamos hecho en la anterior, microcontrolador y tienda. ¿Vale? Bien, entonces ahí solamente he hecho pequeñas modificaciones borrando esa palabra des que habíamos visto, donde correspondía. Nada, por otro lado, más acá abajo igual, ¿no? El modelo. Y entiendo igual alguna que otra modificación, solamente aquellos comentarios grandes. En ese sentido, se ha modificado prácticamente nada en cuanto al funcionamiento del programa, ¿no? Ahí está. Bien, por otro lado, vamos a ver entonces inicialmente lo que son el control de acceso y private. Sin embargo, existen muchos otros más. En caso, son tres en total. Bien, ¿qué es esto del control de acceso? También se les denomina modificadores de acceso y tiene que ver con cómo los atributos y los métodos de una clase pueden ser utilizados por otras clases. Aquí nosotros cuando no especificamos nada, es decir, no ponemos ni public, ni private, ni protected, eh, da a entender de que es public, no es por defecto. Cuando es public, como en este caso, por ejemplo, yo podría poner aquí public string. Lo que estoy haciendo es que esta característica de tipo string, ¿no? Este atributo, lo estoy haciendo visible no solamente para toda la clase. Recordemos que aquí no tenía que utilizar eso del operador punto y poniéndole un nombre específico. Eso recordemos lo mismo que hacer referencia a la clase donde estamos. Pero pero era algo redundante, no era necesario. Pero bien, además de que yo puedo utilizarlo de esta forma, cuando yo especifico un atributo de tipo público, también puedo, sin necesidad de utilizar algún método, directamente acceder a ese atributo. Por ejemplo, acá, ¿no? Con lo que es el objeto pic o este otro objeto que habíamos creado. También es válido para lo que son los métodos. Por ejemplo, yo podría simplemente no decir que este sea public. Y de la misma forma, este método ya lo hemos utilizado acá. Modelo que acá está, ¿no? Mostrar atributos. Voy a ejecutar el programa. Y igualmente funciona, como pueden ver. Bien, entonces lo que nos queda ver es acerca de private. Porque si bien el otro modificador que es protected, voy a poner acá arriba para que todos lo tengamos claro. ¿Vale? Los modificadores de acceso, o también control de acceso se les denomina. Va a ser tres en total. El primero que vamos a ver va a ser, bueno, el que ya hemos visto hasta el momento ha sido de tipo public, ¿no? Todos estos son public cuando no se especifica el nombre. El siguiente es el private, de privado, y otro más que es el de tipo protected. Este no lo vamos a ver todavía, quizás más adelante cuando llevemos lo que es herencia. Y ahora vamos entonces, ¿qué es esto de private? Bueno, idealmente, bueno, no idealmente, sino es una buena práctica y es sumamente fundamental, necesario, de que los atributos de una clase no puedan ser modificados de forma directa por otra. Y esto es en general para que no se pueda cometer de repente errores o que no se pueda asignar valores inapropiados a estos datos. Por lo tanto, para que eso no suceda, nosotros escribimos private, ¿no? El modificador de acceso significa cómo otras clases pueden acceder a esta de acá. Y vamos a hacer eso para todos los demás.
Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con Private? Solamente el miembro, en este caso microcontrolador, el miembro de la clase, el propio miembro, es el que puede realizar las modificaciones de forma directa. ¿Ven? Aquí no hay ningún error, por ejemplo, y seguimos utilizando el nombre tal cual. Sin embargo, hay un detalle acá, y es este, todos los errores que me está detectando acá. Aquí también voy a descomentar esto de acá, igualmente. Y es porque este private lo que hace es ocultar básicamente este atributo, lo oculta, el atributo como tal, del operador punto o de la utilización de este operador en otras clases. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos acceder a lo que son los atributos del objeto que hemos creado? Por ejemplo, tengo Arduino, PIC y H11 y tengo todos esos atributos que aquí los he inicializado con el constructor. Pero, ¿qué pasa si yo quiero cambiarlos como aquí abajo? ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, veamos una cosa aquí también. Aquí, por ejemplo, estoy queriendo cambiar, ¿no?, el atributo. Estoy queriendo decir, por ejemplo, que el fabricante del objeto HS11 sea Motorola. Y aquí abajo, por el contrario, yo estoy queriendo acceder. Aquí estoy, digamos, escribiendo. Esto se llama escribir. Estoy escribiendo. Y aquí, por el contrario, estoy leyendo. Estoy solicitándole a mi objeto Arduino que me devuelva el modelo que tiene. Y bueno, ¿qué pasa aquí con este método? ¿Por qué no hay ningún error? Veamos, por ejemplo, el método mostrar atributos. Y es válido, porque nosotros dentro del método de la misma clase de los atributos de tipo private estamos utilizando esos atributos, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente llamamos modelo, fabricante, memoria RAM, y eso lo devolvemos. No estamos haciéndolo de forma directa, por eso es que aquí no hay un error. Pero bueno, entonces, ¿cómo yo realizo esta lectura, esta escritura y esta lectura de lo que son mis atributos? Para eso puedo crear métodos adicionales, y esa es la forma en que se realiza la modificación y acceso a los atributos. Todavía no me voy a meter con lo que es el static, veamos solamente estos. Y después de lo que es el constructor, puedo definir otros métodos que tienen que ser de tipo público. Public void, por ejemplo, voy a crear primeramente los métodos para poder acceder a estos acá, ¿no?, para que me retorne estos atributos. Entonces lo que yo tengo que hacer es definir, para empezar, estos atributos. Bien, entonces primero vamos a definir de qué tipo es. Por ejemplo, yo quiero modelo, ¿no? Quiero devolver esto, quiero devolver este método. Entonces nada, solamente creo este de acá, que va a ser público void. Aquí me faltó el nombre. Podríamos denominarle devolver método o algo así. Vamos a denominarle, por ejemplo, devolver modelo. Lo que a continuación puedo hacer es retornar directamente el modelo. Ahí está. Y ahora sí ya puedo utilizar eso de acá. Por ejemplo, voy a ir a modelo. Entonces yo, en vez de directamente llamar a lo que es el atributo, llamaría a lo que es el método. Bueno, en este caso sería aquí abajo, ¿no?, porque estamos devolviendo un valor, no estamos escribiendo. Sería entonces Arduino, y ahí está, devolver modelo. ¿Qué es lo que haría entonces esa parte de código? Nada, como cualquier otro método, accedería a devolver modelo y retornaría como tal el modelo de la clase. Ahora también quisiera yo no solamente poder retornar este modelo, no solamente leerlo, es decir, sino acceder a cambiar su valor como tal. Entonces también hago este método public para que pueda accederse desde esta otra clase.
y en este caso no quiero que haga nada, ¿no? Más bien voy a llamarle devolver modelo, cambiar modelo, y le voy a pasar como un parámetro un string, porque modelo es de tipo string, y voy a pasar un modelo. Vamos a cambiarlo porque va a haber un error cuando queramos aquí hacerlo. Simplemente vamos a llamarle model. Aquí abajo lo que hacemos es llamar a modelo, asignarle esta variable que le estamos pasando por aquí, ¿no? Es model. Bien, entonces lo mismo, volvemos acá. Por ejemplo, aquí podemos ir a pick punto, y aquí está, ¿no? Cambiar modelo. Y yo, en vez de utilizar esta operación de el operador de asignación, solamente voy a copiar esto, que es un string, dentro, y está. Y eso mismo tendría que ser para acá. Y sería completamente equivalente esto al código que anteriormente teníamos. Pero bien, se puede realizar a mano esto y hacer para cada uno de los atributos. Sin embargo, ya NetBeans nos proporciona la opción de hacer todo esto de forma automática. Voy a por eso entonces usar esto. No, sí, vamos a usarlo. Lo que vamos a hacer entonces es apretar clic derecho acá donde dice insertar código y seleccionamos esto, getter and setter. Los métodos que ahorita hemos visto se denominan también métodos getter y métodos setter. Getter más o menos, bueno, en inglés significa de obtener, ¿no? Solamente lo que va a hacer entonces es esa función de lectura, nada más. Y los métodos setter, por el contrario, van a realizar el método de escritura, o sea, cambiar los valores. Nosotros queremos ambos, entonces apretamos aquí. Y luego podemos seleccionar de cuáles queremos, digamos todos, o podemos hacerlo de forma personalizada. Voy a hacer los 4 que no son static, los de acá arriba. Y luego nada, le damos a generar. Aquí también podemos ver los diferentes métodos que nos ha creado, ¿no? Tenemos los 4 métodos getter de los 4 atributos. Tenemos también los 4 métodos setter. Método get, entonces aquí le voy a escribir, que es para mostrar o leer valores o atributos, mejor. Mientras que los métodos setter son, por el contrario, para modificar o escribir, vamos a decir, los atributos. Esta palabrita get y esta palabra set justamente son de eso, ¿no? Get de obtener y set de cambiar. Y tenemos entonces un par de método get y setter para cada uno de los atributos que hemos creado, de una forma bastante rápida. Por lo tanto, vamos acá y vamos a modificar todo eso. En este caso, vamos acá a fabricante. Por ejemplo, get fabricante, no, set fabricante, aquí está. Set fabricante, microchip. Para este otro de acá, bueno, no existe este método, ¿no? Sería set modelo. De acá sería set número de puertos, set puertos debe decir, set números puertos, bien, 32. Este es la set memoria RAM o algo así debe estar. Por eso es que nos ayuda bastante en NetBeans, ¿no? A no tener necesariamente que recordar. Y 2048. En Eclipse, por ejemplo, es un poco más incluso fácil, porque podemos crear una nueva ventanita en la que nosotros, haciendo clic sobre un método, ahí nos aparece cómo es ese método internamente. Pero también, bueno,
para este trabajo que son pequeños no es tan necesario. Lo mismo vamos a hacer entonces con esto de acá abajo. Bien, entonces ya está realizado el cambio, ya ha sido idéntico a lo anterior. Por otro lado, ahora vamos a utilizar lo que son los métodos getter, ¿no? Aquí estamos utilizando los métodos setter, los métodos para ajustar, para realizar los cambios. Aquí entonces, nada, borramos esta parte y get, ¿no? En este caso vamos a crear primero el modelo, get modelo, tener modelo. Luego aquí podemos poner get fabricante. Luego get memoria RAM seguramente. Por último get número de puertos. Sí. Bien, entonces voy a imprimir esto. Aquí voy a cambiar solamente para ver una de las modificaciones, digamos de Epic. Aquí está bien que me muestre de lo que es Arduino. Voy a hacer correr el programa. Y ahí lo tengo, ¿no? El primero como tal ya se ha cambiado, ¿no? Fabricante, modelo, cantidad de memoria. Aquí, bueno, un poco se movió. Y aquí abajo tenemos esta línea de acá, ¿no? Lo que se imprime todo esto, que corresponde a la segunda fila. Bien, entonces tenemos esos métodos que en general casi siempre están en todas las clases que vamos a crear. Pero bueno, si nosotros de repente no queremos realizar ese proceso que es un poco tedioso de escribir todo, de escribir uno por uno, podemos realizar cualquier otro método que pueda de repente hacer un cambio general. Algo como lo que pasa con lo que es nuestro método constructor. Sin embargo, tendríamos que crear otro método. Por ejemplo, public void, ¿no? Si queremos escribir o modificar atributos, podría ser public void, cambiar todos los atributos. Y ahí le pasaríamos ya prácticamente lo mismo que eso, ¿no? Todos los parámetros y haríamos todos los cambios en los atributos con un return. Y entonces, como resumen, no hay una definición. Al fin y al cabo, ¿qué son estos de los modificadores de acceso? Voy a copiar acá. No solamente es esto, ¿no? Son modificadores de nivel que van a determinar si otras clases pueden ver o no, ya sea en este caso, bueno, más que campos, digamos, los atributos, o invocar un método en particular. Eso de los métodos nos faltó. Por ejemplo, en vez de que este sea public, voy a hacerlo privado. Ahora vengo acá a lo que es tienda. Y si me fijo el error, ¿qué es lo que dice? No, mostrar atributos, tiene un acceso privado en la clase de microcontrolador. Y por lo tanto no puedo utilizarla. Y ese es el error que me muestra. Así, en general, muchos métodos, la mayoría de los que vamos a hacer, siempre van a ser públicos para que puedan utilizarse por otras clases. Vale. Antes de ver lo que son las llamadas por valor y por referencia, me gustaría ahora sí dejar un poco más claro cómo es que funciona este proceso de asignación de un objeto a una variable de referencia y los parámetros además que puede tener. Bien, entonces aquí arriba lo que tengo es la clase tienda y acá abajo está la clase microcontrolador. Digamos que esta era la fundamental y en esto utilizábamos esta otra. Bien, cuando nosotros utilizamos lo que es el método principal, que es el que nuestra computadora, bueno, que es el que se ejecuta, que es el que corre, vamos a pensar que vamos a crear, que se crea como una especie de una caja, ¿no? Un espacio, digamos. Vamos a denominarle main, ¿no? Que es el nombre del método. Y lo primero que recibe eso es una variable de tipo string, un array, que se llama args. Aquí está. Y como ya habían visto, esta variable no toma ningún valor hasta que nosotros le pasamos algo por lo que sería
la línea de comandos, ¿no? Vamos a simbolizar esa caja de línea de comandos con esta verde. Y bueno, no sé, puedo ponerle, por ejemplo, como suele pasar, verde mejor, ¿no? Un parámetro del tipo que sea. Sin embargo, eso no nos va a interesar por el momento. Luego entonces vamos a lo que es la siguiente línea, y en esta sí se crea un objeto, y es la que vamos a empezar a explicar. Lo primero es que nosotros podemos utilizar todas las clases que creamos como si fueran tipos. Aquí estamos utilizando un microcontrolador como si fuera un tipo de variable. ¿Cuál es la variable? Arduino. Bien, entonces lo que tendríamos sería igualmente un espacio, digamos, dentro de esa caja de tipo main, al que le voy a denominar el nombre, ¿no? Arduino. En este punto lo único que estoy haciendo es darle un nombre a la variable que voy a utilizar posteriormente. Nada más. Sé que Arduino, por lo tanto, que es el nombre, solamente un nombre, una etiqueta, piensen en eso, va a hacer referencia a un objeto. ¿Qué objeto? ¿O a qué tipo de objeto? A uno de tipo microcontrolador. Por lo tanto, si yo quiero crear un objeto de tipo microcontrolador, este tendrá pues sus propios parámetros, ¿no? Cosa que me olvidé decirles es, por ejemplo, este espacio de memoria o esta otra caja, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, con la variable args? Pues podemos pensar en un apuntador con una flecha, ¿no?, que nos dirija hasta ahí. Voy a utilizar en este caso que args, por ejemplo, apunta a esa caja o ese espacio de memoria cuando se requiera. Pero bien, en caso de Arduino no pasa eso, porque no es una variable de tipo string, no es un objeto como tal, no es un tipo primitivo. Args, bueno, tampoco lo va a ser, tampoco va a ser un tipo primitivo. Arduino vamos a, en vez de pensar que es como una flecha que ya apunta hacia algo, ¿no? Estamos ahorita solamente en el lado derecho de acá, estamos solamente en este lado, todavía no hemos visto esto de acá, solamente estamos en acá. Vamos a pensar entonces que va a ser como, digamos, una flecha que apunta hacia algo, o que va a apuntar hacia algo, pero que por el momento no está definido, ¿no? Lo tenemos de esta forma. Entonces Arduino todavía no está inicializada. A continuación vamos a pasar a la siguiente línea, que es al lado derecho de esta línea de código. Específicamente vamos a ver lo que es este new, solamente new. Cuando nosotros llamamos a new, lo que hace entonces es a esta variable, a esta etiqueta, le asigna un objeto. Voy a poner esto de acá. Está bien. Y este objeto es de tipo microcontrolador, ¿no?, que es justamente del tipo que estamos creando. Sin embargo, como tal, todavía nosotros no tenemos definido unos valores para este. Si se recuerdan, cuando no habíamos creado los constructores, tenía por defecto asignado el valor de 0. Entonces, lo que hace el programa es inicialmente poner un valor de 0 o nulo, según sea el tipo de dato que corresponda. En este caso, los 4 datos que son de la clase microcontrolador todavía no van a ser asignados a los parámetros del constructor. Digamos que están así. Luego voy a tener fabricante, luego memoria y número de puertos. Sin embargo, en todos los casos solamente tenemos parámetros nulos o vacíos. Recuerden que este es de tipo string, por eso es que no tiene nada, es una cadena vacía. Mientras que los otros tipos, por ejemplo int, están en 0. Ese es, por así decirlo, su valor por defecto que tiene. La diferencia entre digamos, entre este método que hemos creado, ese espacio que hemos creado, a diferencia de los métodos normales, por ejemplo, del método constructor o de cualquier otro método,
las variables que están dentro de él no van a desaparecer, no van a dejar de existir una vez que ese método retorne. A este método de acá suele denominarse también la pila o heap. Pero bien, por el momento entonces no hemos inicializado explícitamente los valores para nuestros atributos. Vamos entonces a lo que es la siguiente parte, que ya es esta de acá, ¿no? Al constructor como tal. Dijimos que la función del constructor era inicializar los valores de los atributos de nuestro objeto que queremos crear. Bien, entonces, como cualquier método, vamos a crear un espacio nuevo en memoria, digamos, o una caja simplemente, en la que llamamos a ese constructor. Voy a llamarle, tiene el mismo nombre, ¿no? Es microcontrolador, pero lo voy a poner con letras pequeñitas. Este es nuestro constructor como tal. Ahora bien, en el constructor, el constructor, como cualquier otro método, va a tener, puede tener variables por referencia, perdón, parámetros, variables de parámetros, que en este caso son 4. Y esos mismos 4 van a estar acá. Con mod, fav, mem y num, ¿no? Aquí está, este es el método constructor. Entonces tengo ahí mod, luego tengo lo que es fav, luego es mem de memoria y num de número. Estos valores, estas variables, perdón, ya tienen unos valores que son los que por aquí yo le estoy pasando. Por ejemplo, voy a asignarle alguno de ellos. Por ejemplo, admega, admel 2048 y 23 serían, ¿no? Por ejemplo, modelo sería admega 328. El fabricante sería admel. Luego la memoria son 2K. Y el número de pines son 23. Bien, como yo tengo ya estos 4 valores, variables, perdón, voy a poder realizar la asignación correspondiente a lo que son los atributos de el tipo de método, el tipo de clase que voy a crear más adelante. Sin embargo, hay una variable más, por así decirlo, que ya la habíamos visto con anterioridad, y es la que corresponde a des. Porque si bien este método ya se ha creado, tiene que hacer una referencia sobre quién está actuando. Es decir, el método está actuando sobre un objeto, ¿cierto? Y es ahí donde entra justamente esa palabra que habíamos dicho, des. Des en este caso ya está completamente definido y está haciendo referencia a este objeto, ¿no?, que acabamos de crear. Por tanto, des directamente hace referencia a esto de acá arriba. Hace referencia al que acabamos de crear, al microcontrolador. Bien, lo que pasa a continuación es pasamos de lo que es la llamada del método del constructor, perdón, a lo que es el constructor dentro de la clase. Seguimos leyendo, en este caso son las otras líneas, estas de acá, y ya se realiza la asignación correspondiente, ¿no? Dice, el mods que yo tengo lo voy a asignar a modelo, fab lo voy a asignar a fabricante, y así sucesivamente. Por lo tanto, estos valores que yo antes tenía de esta forma, inicializadas en 0, ya las voy a poder inicializar, o ya les voy a poder dar el valor que aquí yo había definido. Solamente voy a hacer unas cuantas para no demorar. No, aquí tengo lo que es, bueno, las variables correspondientes de modelo, es la misma, ¿no? Admega 23, a eso me refiero. Aquí, por ejemplo, memoria RAM es 2048, etc. Es la asignación como tal. Una vez que esto ya ha pasado, este método, este constructor ya ha llegado a su final. Ya no hay más nada. Entonces, como tal, se va a destruir. Se destruye.
todas las variables que tenía en su interior se destruyen. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre esta otra de acá, que todavía no se ha destruido cuando he llamado a este otro método, ¿no? Bien, sigamos entonces con la parte del código, que es una vez que yo he realizado esto, fijo en lo que es el operador de asignación, en el símbolo de igual. Bueno, aquí quizás no se vaya a ver muy bien, pero está acá, ¿no? Ese símbolo de igual. Por lo que realizo entonces la asignación de este objeto a la etiqueta Arduino. Es en ese punto en el que yo ya tengo mi variable de referencia, que es Arduino, completamente definida. Ya hace referencia a esto. Ese es, digamos, el procedimiento en general que se sigue para lo que son la creación de nuevos objetos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con PIC. Aquí habría otro espacio de memoria que nosotros tendríamos más abajo, que sería de tipo PIC. Igualmente se seguiría el mismo proceso para la creación para la inicialización de sus atributos. Solamente cabe aclarar que como tal este es un objeto que puede tener muchas variables que hagan referencia a él, ¿no? Solamente Arduino es una etiqueta que hace referencia, digamos, pensemos en esta flecha como esa referencia, ¿no? Que apunta, pero aquí podemos tener, no sé, Arduino 1, 2 y 3 y todos haciendo referencia al mismo objeto.